Buenos días, autoridades, padres de familia, docentes y compañeros presentes en este evento. Mi nombre es Daniela Reyes Jiménez y me acompaña mi compañero Roberto Figueroa Saavedra. Somos estudiantes del segundo semestre de la sección Bachillerato. Bienvenidos al proyecto multidisciplinario 2012, cuyo tema vincular con las materias de este semestre es el petróleo, con la finalidad de demostrar nuestros conocimientos adquiridos. Los asesores que nos ayudaron en este proyecto fue el licenciado Eleazar Martínez Vázquez en la materia de Historia de México 1, la bióloga Guadalupe Mireya Valdés Gómez con la materia de Biología 2, la química bióloga Nayaxin Gómez Sánchez en Química 2, el licenciado Eric Arroyo Huidobro y la ingeniero Yolanda González Robles en Matemáticas 2, el licenciado Eric Arroyo Huidobro en Física 1, el licenciado Daniel Carrasco y el licenciado Rodolfo Narváez en Inglés 2. En TLR nos ayudó la licenciada Olga Patricia Pinacho Gómez y la licenciada Viviana Díaz Sarmiento en Informática. Todo el mundo necesita el petróleo. Es una u otra de sus muchas formas en la que lo usamos cada día de nuestra vida. El petróleo es la fuente de energía más importante de la sociedad actual. Pensar en qué pasaría si se acabara repentinamente nos hace reflexionar de que se trataría de una verdadera catástrofe. Los aviones, los automóviles, ferrocarriles, los barcos dejarían de funcionar. El propósito de este proyecto es integrar a los diferentes saberes, demostrar las habilidades, así como proyectar valores para mostrar que los aprendizajes en el aula deben articularse de manera cotidiana. Con este proyecto desarrollaremos las competencias tanto genéricas, disciplinares y disciplinares básicas. Cada uno de los exponentes demostrará sus conocimientos adquiridos en cada asignatura. A continuación, la alumna Aurea Alexandra Ramírez Zárate, del segundo semestre Grupo A, expondrá la materia de Historia encargada por el docente licenciado Eleazar Martínez Vázquez. A lo largo de la historia, el hombre ha utilizado y ha necesitado distintos combustibles, principalmente de origen natural, como lo es la leña, el carbón y el petróleo, cuyo origen se remonta a 65 millones de años, formado principalmente por la descomposición de organismos. El uso del petróleo no es algo nuevo, ya que en el México antiguo se utilizaba para la iluminación en lámparas o antorchas, con fines estéticos o higiénicos. A pesar que en México el petróleo ha sido un gran impulso económico, no siempre ha sido riqueza nacional, puesto que en los primeros instantes de su explotación, empresas extranjeras extrajeron y comercializaron este hidrocarburo. Fue con el general Lázaro Cárdenas del Río con quien se inició un proceso para la expropiación. El general Lázaro Cárdenas se encargó de llevar a la práctica las últimas consecuencias de los artículos 27 y 127 de la Constitución, referidos a la propiedad nacional sobre las tierras, minas y recursos naturales, y así lograr mejores condiciones para campesinos y obreros, bajo el lema México para los mexicanos. Llevó adelante una política de nacionalizaciones, especialmente trascendente por lo que respecta al petróleo. Ella lo enfrentó con Estados Unidos y lo obligó a buscar compradores en Alemania, puesto que los países convinieron a amenazar a las naciones que compraran el combustible comercializado por México. Después de múltiples altibajos en la economía, fue el general Manuel Ávila Camacho quien le dio una estabilidad a las empresas petroleras mexicanas. En la actualidad, el petróleo es el principal motor de nuestra economía, junto con las remesas, ya que gracias a ellos promueven nuestro mercado. Aunque cabe resaltar que seguimos siendo dependientes, ya que no tenemos la maquinaria necesaria para poder extraer los derivados de este recurso natural.
Por ello, nosotros nos interesamos en este tema, ya que posteriormente podamos encontrar los elementos necesarios para hacer apoyo para nuestra nación. Gracias. A continuación, nuestra compañera Rocío Quislec Valle Mejía del segundo semestre A expondrá la materia de biología encargada por la docente, la bióloga Guadalupe Mireya Valdés Gómez. El petróleo es producto de la sedimentación de fósiles de plantas, animales y microorganismos que hace millones de años murieron y quedaron compactados con la capa terrestre y el sustrato, formando así una mezcla homogénea que conocemos hoy en día como el petróleo. En la imagen ustedes pueden ver que la materia orgánica queda compactada con el sustrato, formando así el petróleo. En el año de 1934, el científico Trace realizó la primera investigación acerca del origen del petróleo. Trace llegó a la conclusión que existe una analogía con el carbón. Esto quiere decir que existe una relación con el carbón y los residuos vegetales depositados en grandes cuencas de distintas partes de la Tierra, que es la materia orgánica, y los procesos sedimentarios, que son la acumulación y descomposición del material orgánico. Hoy en día existen aplicaciones tecnológicas que utilizan sistemas biológicos o sus derivados. Por mencionar algunas de estas son la biorefinación. Esto es un proceso en el cual se elaboran productos derivados del petróleo, pero estos productos tienen un valor sustentable y respetuoso para el medio ambiente. Y la bioremediación es básicamente una herramienta utilizada posterior a un derrame, en el cual consiste en limpiar gran nivel de toxicidad en los mares. Ahora, la alumna Maritza Cruz López del segundo semestre Grupo B expondrá la materia de química encargada por la docente química bióloga Anayatzin Gómez Sánchez. En esta presentación exponemos el concepto, la composición, las estructuras de los hidrocarburos, así como procesos de elaboración y usos del petróleo en la gasolina. La gasolina es mezcla de hidrocarburos líquidos más ligeros que se utilizan como combustibles en motores de combustión interna. Hidrocarburos, familia de compuestos orgánicos que contienen carbono e hidrógeno. Son los compuestos orgánicos más simples y pueden ser considerados como sustancias principales de los cuales se derivan los demás compuestos orgánicos. Como podrán observar, tenemos una imagen de los hidrocarburos. Está conformado por un carbono y a su alrededor tiene 4 hidrógenos. Los hidrocarburos se dividen en 4 parafinas volátiles. Son alcanos ramificados o no ramificados por cadenas de 1 a 10 átomos de carbono. Parafinas no volátiles, alcanos lineales, ramificados o no ramificados por cadenas de 11 a 40 átomos de carbono. Naftenos o cicloalcanos. Son cadenas cerradas y pueden representar el 31% de crudo de petróleo. Por último, oleofinas o también llamado alquenos. Son compuestos pocos presentes en la gasolina. Tienen una imagen de los hidrocarburos en la gasolina. El inciso A se llama 2-metilbutano, es arborescente, es saturado y su cadena es abierta. El inciso B se llama eteno, es lineal, insaturado y su cadena es abierta. El inciso C se llama 2,3-dimetilciclopentano, es arborescente, saturado y su cadena es cerrada. Por último, el inciso D se llama isopropilbenceno, es arborescente, insaturado y su cadena es cíclica. La alumna Paulina Pérez Alavés, del segundo semestre B, expondrá la materia de física, encargada por el docente, el licenciado Eric Arroyo Guidó. Buenos días. Este proyecto está elaborado para reafirmar conocimientos adquiridos durante el segundo semestre en la materia de física, ya que este tema tiene una amplia relación con dicha materia.
Los temas que se abarcarán son densidad, conversión de unidades, potencia y fuentes de energía. Como ya sabemos, la gasolina es un derivado del petróleo. Cuando se obtiene el petróleo crudo, este es procesado, está sometido a varios procesos hasta la obtención de la gasolina. La gasolina es utilizada como combustible universal, ya que la gente tiene necesidad de desarrollarse y para esto necesitan algunas máquinas que emplean el proceso de combustión, en el cual también se utiliza la gasolina. Existen varios tipos de petróleo, en los cuales destacan más lo que son los asfálticos, que es de color negro, tiene viscosidad y su densidad es elevada, la cual equivale a 0.95 gramos. Y el parafínico, que es de color claro, tiene fluidos y su densidad es baja, que equivale a 0.75 gramos. Características de los líquidos. Bueno, su característica, uno de ellos es la viscosidad, que es una medida de resistencia a la cual opone un líquido a fluir. La siguiente es tensión superficial. Hace que la superficie libre de un líquido se comporte como una finísima membrana. Y por último, la cohesión. La cohesión hace que estén unidas las moléculas de una misma sustancia. Aquí las fórmulas que vamos a emplear son las siguientes. La primera va a ser masa, que es igual a densidad por volumen. Y la segunda, que va a ser peso, que es igual a masa por gravedad. Antes de realizar la sustitución de estas fórmulas, necesitamos primero observar si nuestras unidades de medida son equivalentes. Aquí la única unidad de medida que no es equivalente es el volumen, por lo tanto se va a tener que hacer una conversión de unidades. Entonces podríamos decir que un metro cúbico equivale a 1000 litros. Por lo tanto, ¿cuántos metros cúbicos equivaldrán 15.000 litros? Aquí lo que vamos a hacer, se va a realizar una regla de 3. Los 15.000 litros lo vamos a multiplicar por 1 y lo vamos a dividir entre 1000, que en total nos va a dar 15 metros cúbicos. Ya hecha la conversión, ahora ya podemos seguir con la sustitución. Bueno, aquí vamos a sustituir, como ya había dicho, los 700 kilogramos lo vamos a multiplicar por 15 metros cúbicos, y al final vamos a obtener el resultado, que va a ser igual a 10.500 kilogramos, porque estamos calculando lo que es la masa. Y estos 10.000 kilogramos los vamos a multiplicar por lo que es la gravedad, que equivale a 9.8, que al final el peso va a ser de 102.200 newtons. Y aquí ya ejecutamos lo que es las fórmulas y lo que se empleó en el problema. Bueno, conversión de unidades. La conversión de unidades no es nada más que pasar de un sistema a otro, ya que, bueno, siempre tenemos que buscar aquí la equivalencia. Aquí les voy a explicar por qué los litros los convertí a metros cúbicos. Bueno, la gasolina puede ser medida si es en cantidades muy grandes, en lo que son metros cúbicos, que equivalen a 1000 litros. Por lo tanto, y cuando son en pequeñas cantidades, se pueden medir en galones, que un galón equivale a 3.785 litros, y en algunas ocasiones se pueden medir en centímetros cúbicos, que equivale a un mililitro. Potencia. Bueno, la potencia se define como la rapidez a la cual se efectúa un trabajo, o bien a la transferencia de energía en el tiempo. En el sistema internacional, la potencia está medida en watts, y un watt equivale a joules sobre segundos. Una relación que puede tener la gasolina con la energía es la siguiente. Cuando queremos adquirir un carro, muchas veces la gente pregunta cuántos caballos de fuerza contiene el motor,
Entre más grande sea el número de caballos de fuerza, mayor potencia tendrá el vehículo. Por lo tanto, esto generará mayor uso de gasolina. Y cuando el carro se pone a su máximo rendimiento, esto quiere decir que también expone su máxima potencia. Los tipos de energía o fuentes de energía que genera la gasolina son calorífica. Es producida por la combustión de gas natural, petróleo y gasolina. Y otra más es la eléctrica, que se produce a través de un material conductor que se logra en el movimiento de trabajo. Aquí tenemos este es un problema de fuerza gravitacional. Tenemos también de aceleración, igual de fuerza gravitacional. Tenemos también de aceleración y por último tenemos de fuerza de fricción dinámica. Estos problemas serán explicados en el stand de física. Gracias. A continuación, el alumno Uriel Roberto Guzmán Jiménez del segundo semestre Grupo A expondrá la materia de matemáticas encargada por los docentes ingeniero Yolanda González Robles y el licenciado Eric Arroyo Huidobro. Las matemáticas son la ciencia que está presente prácticamente en todas las asignaturas académicas. Podemos mostrar aquí el teorema de Pitágoras. En un triángulo rectángulo, que es la figura que se muestra ahí, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Esto es el teorema de Pitágoras. Este problema, por ejemplo, una torre de perforación mide 11 metros. Se desea colocar un cable a 4 metros de la base de la torre. Calcula la medida del cable. Prácticamente podemos ocupar este teorema de una manera muy sencilla. Ahí, como pueden observar, la sustitución, la fórmula y los datos. Este problema se va a realizar en el stand. El DHP significa desarrollo de habilidades del pensamiento y tiene una relación muy estrecha con las matemáticas, ya que aquí se mencionan los pasos para resolver un problema, y no solamente matemático. Podemos resolver cualquier problema en nuestras vidas con estos pasos. Leer todo el problema. Podemos leerlo y analizar las mejores propuestas para resolverlo. Leer por partes el problema y extraer las variables y las incógnitas. Esto significa que vamos a obtener lo que queremos deducir. Escoger el algoritmo de solución, la fórmula con el que vamos a resolver el problema. Aplicarlo en la sustitución de nuestros problemas y encontrar el resultado. Y necesitamos verificarlo para ver que esté muy bien. Les voy a leer el problema que voy a resolver. Frecuentemente los yacimientos de petróleo se localizan en sitios donde es poco práctico instalar una plataforma de perforación. Por ejemplo, en un yacimiento podría estar a una profundidad de 1500 pies debajo de una intersección muy concurrida del centro de la ciudad. Para tener acceso al petróleo se perfora un pozo inclinado en un lugar accesible. Si ese lugar está a una distancia de 2000 pies, ¿con qué ángulo de depresión sería necesario perforarse el pozo para que llegue al yacimiento de petróleo? ¿Qué extensión de tubería se necesitaría para tener acceso al yacimiento? Voy a explicar este problema. Tenemos aquí nuestra torre que se necesita. Podemos aplicar aquí el teorema de Pitágoras y también funciones trigonométricas. Queremos encontrar el ángulo de depresión. Este es el ángulo y lo vamos a denominar ángulo de teta. Las medidas son 2000 metros y aquí 1500. Esto es nuestra hipotenusa y esto es nuestra incógnita. Una de las incógnitas que debemos de obtener. Datos. Primeramente, como lo establecen las reglas del DHP, tenemos aquí 2000 metros, 1500 metros y nuestra C, que es nuestra incógnita, que es nuestra hipotenusa, y teta, el ángulo de depresión que ya mencioné que necesitamos sacar.
Para sacar la hipotenusa se usa el teorema de Pitágoras, que es igual a c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada. Todo esto se le obtiene la raíz. Tenemos aquí nuestros datos. A, 1500, más 2000, que es b, al cuadrado, nuestras dos medidas. Aquí ya se obtiene nada más la raíz cuadrada de la suma de estos dos, que es 6.250.000. Bueno, le obtenemos la raíz cuadrada y nuestro resultado es 2500. Esto es lo que mide nuestra hipotenusa, 2500. Aquí lo voy a poner. Aquí lo único que nos falta encontrar ahora es el ángulo de teta, que es el ángulo de presión. Ángulo de teta, así se le denomina, es nombre griego, es igual tangente es igual 1500, que es nuestra medida, sobre 2500. Esto nos da como resultado 0.75. Pero para poder encontrarlo necesitamos hacer un despeje. Es un despeje muy sencillo. Tangente menos 1, porque necesitamos encontrar esto. Aquí nada más tenemos la medida de la división. Tangente a la menos 1 por el resultado de esta división, 0.75. Estas son las medidas de nuestros catetos. Para poder localizar los catetos, es tangente es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Es por eso que dividí esto. 1500 es el cateto opuesto. El cateto opuesto es aquel que se encuentra enfrente del ángulo que queremos obtener. Y 2000 es el cateto adyacente, que conforme la hipotenusa forman el ángulo que debemos sacar. Después de esta multiplicación vamos a obtener, conforme a los datos, que nuestro ángulo mide 36 grados. Así ya obtenemos la medida de la hipotenusa y el ángulo que necesitamos sacar. Gracias. A continuación, la alumna Erika Guzmán Mayoral del segundo semestre A expondrá la materia de inglés encargada por los docentes el licenciado Daniel Carrasco y el licenciado Rodolfo Narváez. Well, good morning. Today I'm going to present the petroleum. Petroleum comes from the Greek, what means with petra, that means rock, and the Latin oleum, that means oil. Petroleum, along with oil and coal, is a classified fuel. Is classified as a fossil fuel. Fossil fuels take millions of years to form, and therefore petroleum is also considered to be a non-renewable energy source. In the picture we can see how the dinosaur fossils make with the time make the oil. Petroleum is formed by hydrocarbons with the addition of other substances like sulfur. Petroleum in its natural form, when first collected, is usually named crude oil and can be clear, green or black. These pictures represent the chemical works in the plastic, motor oil, diesel, and gasoline. There are several major oil producing regions around the globe. The Kuwait and Saudi Arabia's crude oil fields are the largest. Also, Middle East oil from the countries in the region, such as Iran and Iraq, also make up a significant part of the world production figures.
The North Sea crude oil fields are still fairly full and are arguably the second most influential field in economic terms. Texas was once the major producing oil, but now it's almost completely dry. Now I'm going to tell about the discovery. It was in 1859 by Edwin Drake, who sank the first known oil well. This was in Pennsylvania. Originally, the primary use of petroleum was a lighting fuel. Once it had been distilled and become kerosene. When Edison opens the world's first electricity generation plant in 1882, the demand for kerosene begins to drop. Here's a petroleum platform. Oil extraction is simply the removal of oil from the reservoir, that means oil pool. Oil is often recovered as water in oil emulsion, and especially chemicals called emulsifiers are used to separate the oil from the water. Oil extraction is costly and sometimes the environment damage. Although Dr. John Hunt from the Woods Hole Oceanography Institution pointed out in 1981 paper that over 70% of the reservoirs in the world are associated with visible macro seepage, and many oil fields are found due to natural seeps. Thank you. Al trabajar el proyecto multidisciplinario, los estudiantes fortalecemos el desarrollo de competencias genéricas y disciplinares para la construcción de procesos cognitivos, afectivos y sociales, marcado en el proyecto educativo de nuestro Instituto Luis Sarmiento, como es el trabajo socioformativo que favorece la cultura del conocimiento. Sabedores de que adquirimos estos conocimientos, habilidades y desarrollamos actitudes en la forma teórica, es el momento de demostrarlo también en forma práctica. Invitamos a todos los presentes que nos acompañan por el recorrido de los stands, en el cual cada una de las comunidades de aprendizaje expondrá la asignatura correspondiente. Gracias.